En este video estaremos abordando el primer tema de la unidad número 1 de la materia de ética, el sentido de aprender sobre ética. Específicamente estaremos revisando el tema 1.1.1, la ética, su objeto de estudio y su sentido sociocultural. Bien, en esta primera unidad, la competencia específica de la unidad es reflexionar sobre el significado de la ética y sus implicaciones en el comportamiento para orientar su práctica en los diversos ámbitos y contextos. Para iniciar, pues vamos a definir lo que es la ética. La ética viene del griego éticos, que a su vez viene de ethos, para hablarnos de un significado como costumbre o hábito. También pues, puede provenir del griego étique, relativo a las costumbres. Bien, al final de cuentas, la ética va a ser una ciencia que estudia los valores morales y los principios ideales de la conducta humana. Significa, bueno, también la ética viene de parte de la filosofía, una parte que trata de la moral y obligaciones del hombre. Hay muchas definiciones de ética a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nos remontamos a Aristóteles, que fue uno de los primeros filósofos que habló sobre la ética, nos habla que es una ciencia práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana como tal. Bien, entonces Aristóteles nos habla precisamente de una ciencia que habla o que tiene que ver con la acción humana, es decir, con nuestras acciones, con los actos. También Aristóteles nos comentaba que tenía que ver con las virtudes morales, que no son innatas, es decir, las virtudes morales que vamos adquiriendo en el seno de la sociedad. Una virtud moral no es una facultad, como la inteligencia y la memoria, es decir, no es algo que traemos nato en nuestro cuerpo, no es una pasión, no es una emoción, sino que viene siendo la adquisición de algo que nos impone la sociedad. Por ahí Epicuro también nos habla que la ética pretende la búsqueda de la felicidad a través de la eliminación del dolor. Bertrand Russell nos habla de que la ética son principios generales que nos van a ayudar a determinar las reglas de conducta como tal. Y bueno, pues más contemporáneo, Antonio Ralú y Balús nos habla que es el estudio filosófico de la moral. Sí, es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio la naturaleza moral de los actos humanos y sus consecuencias en la vida social. En cierta manera, entonces hablamos de elementos que tienen que ver, una, con la moral y dos, con el comportamiento, la conducta del individuo en el seno social. Bien, la ética y la moral. Bueno, aquí vamos a tener dos elementos, el objeto de estudio de la ética. Bueno, básicamente el objeto de estudio de la ética es la moral, pero sí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es ética y moral. Ética va a ser el pensamiento filosófico. La ética es una ciencia muy importante. Ética es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un método de estudio, porque tiene un cuerpo de conocimientos, tiene un cuerpo teórico, tiene leyes, tiene método, usa el método científico, entonces es una ciencia como tal. Sin embargo, la ética es una ciencia más que nada teórica, contemplativa y abstracta, que busca la universalidad de los actos. Y también, bueno, proporciona descripciones y explicaciones generales sobre los problemas morales y nos permite generar reflexiones teóricas. La moral es objeto de estudio del pensamiento filosófico, la deontología, la teoría de los deberes. Y recuerden, chicos, la moral es el objeto de estudio de la ética, es decir, la ética estudia a la moral. No es lo mismo, si no es lo mismo ética y moral, no. La ética estudia la moral. Y la moral básicamente es el conjunto de normas, principios y valores con los que se regula la conducta humana. La moral viene siendo práctica, se ejecuta, se ejerce y modifica la propia vida. La moral entonces es el objeto de estudio de la ética y viene siendo, por así decirlo, nuestra práctica, cómo actuamos y nos comportamos en sociedad. La ética, bueno, también tiene que ver con un conjunto de reflexiones teóricas acerca de las obligaciones normativas basadas en la observación de los actos reales de la conducta. No es especulativa, es decir, tiene que ver con una reflexión. La moral tiene que ver con un conjunto de deberes, normas y valores que están dentro de la sociedad. La ética, su carácter práctico o normativo, se deriva del objeto de estudio que es la moral. Básicamente, la ética es una ciencia normativa. En cierta manera nos va a decir
que sí tendríamos que hacer y que no tendríamos que hacer. Pero aquí tenemos algo interesante, que la ética se centra en el individuo. El individuo es quien determina al final de cuentas qué hacer o qué no hacer. Y la moral, pues es eminentemente práctica. La ética también no juzga la naturaleza buena o mala de los actos humanos, ni impone un determinado sistema moral. Y la ética solo aspira a un bajo nivel de objetividad de los juicios de valor, pero su nivel de objetividad científica es riguroso, severo y crítico. La moral tiene un carácter práctico, pero también normativo, y la moral también es objetiva. Entonces, bien, dijimos que la ética estudia la moral. La moral tiene este conjunto de características, pero en sí, ¿qué es la moral? Bueno, etimológicamente el concepto moral se deriva de la voz latina mor moris, que se traduce como costumbre, derecho usual, género de vida, uso, conducta. Entonces, la moral es la norma de vida de los individuos que se basa en la práctica de las buenas costumbres. De acuerdo a Dider Julia, es la ciencia del bien y de las reglas de la acción humana. Pero vámonos más contemporáneos. Antonio Raluy Balús nos dice que la moral es el conjunto particular de normas cuyas obligaciones fundadas en los principios, valores que le son propios, exigen por parte de la persona que habrá de actualizarlos en la conducta un reconocimiento íntimo y adhesión voluntaria con base en su conciencia, libertad y relaciones sociales contra ellas. Bien, aquí algo importante a destacar. La moral surge del seno social, ¿sí? Por eso de aquí nos habla de que la persona va a realizar esos actos o esos principios y valores de acuerdo a la conducta, reconocimiento, con base en su conciencia, libertad, pero sobre todo en las relaciones sociales contraídas. Es decir, todo lo que se establece en el aspecto moral tiene que ver con el entorno social. También, bueno, si nos vamos a Mario Bunge, nos dice que la moral es concerniente al bienestar de otras personas y nuestra responsabilidad para con estas, y los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañan o benefician a los demás. Estamos hablando entonces de acciones sustentados o realizados con miras a los demás, es decir, en el entorno social. Más adelante, Guadalupe Varela Feregoso nos dice que es el conjunto de normas, reglas y deberes impuestos por una sociedad. Aquí esta definición está un poquito más concreta. En cierta manera, entonces, la moral va a ser un conjunto de normas que impone la sociedad. Y aquí es donde viene lo interesante, porque muchas de las veces lo que impone la sociedad no siempre es lo mejor para algún grupo o alguna persona. Y aquí es donde entra el papel de la ética. La ética entonces se trata o se encarga de discernir el estudio de la moral, es decir, el estudio de este conjunto de normas y reglas y deberes que impone la sociedad para establecer que si norma, regla o deber es adecuada o que no, de acuerdo a cierta estructura que tiene el individuo. Bueno, otra definición es la de Juan Gerardo Garza Treviño, y nos dice que viene, bueno, del latín mor moris, ya lo revisamos, y que tiene que ver con las costumbres y la conducta a las reglas del comportamiento en una sociedad. Ya por aquí hablábamos. Entonces, la moral tiene que ver con el entorno social. Y sí, existen diferentes morales según la cultura, la ideología y las costumbres. De hecho, incluso hasta en el lugar en donde vivimos, en nuestro propio municipio, incluso en nuestra propia comunidad, podemos ver que hay diversos grupos sociales que podríamos llamarlos, en donde cada grupo social, por ejemplo, tiene su propio conjunto de normas de reglas, deberes, que impone ese propio grupo social y que las personas pertenecientes a ese grupo social actúan de esa manera, de acuerdo a esas normas, a ese conjunto de elementos. Pero eso no quiere decir que estén totalmente bien. También es importante destacar que la moral va cambiando conforme va cambiando el tiempo. Lo que anteriormente era una norma social, quizá en 1900, hoy puede ser que ese ya no sea, que no sea la misma norma. Bien, en este cuadrito tenemos entonces la diferenciación entre la ética y la moral. En la ética, ¿quién es la autoridad? Es la persona misma. ¿Por qué? Porque es quien se encarga de decidir lo bueno y lo malo a partir, como comentábamos, de ciertos conocimientos, actitudes, reglas, valores, etcétera, etcétera. En la moral, ¿quién es la autoridad? La sociedad. La sociedad es quien se encarga de establecer las normas y pautas de conducta.
La normatividad, bueno, la ética es quien genera sus propias normas y la moral, pues, es quien genera sus propias normas. En la ética, la axiología es la ciencia que estudia los valores y las virtudes de las personas. Entonces, en la ética, ¿quién es la cuestión axiológica? Los valores de la persona. Y en la moral, ¿quién es quien rige la conducta? Los principios sociales que establece un determinado contexto social. La respuesta, ¿cómo es la respuesta frente a los problemas, a las acciones, decisiones? En la ética es racional, puesto que es el individuo quien se encarga de hacer una reflexión para determinar si algo es bueno o malo, y en la moral es dogmática, es decir, meramente el seguimiento de las normas ya impuestas. Si hay que resolver un problema, una situación, la moral se guía en lo que dice la sociedad. La ética se guía en lo que dice el aspecto personal o el proceso de reflexión de la persona. En la ética tenemos una actitud tolerante. Si en la ética tendemos a tener una actitud tolerante, es decir, nuestro proceso racional reflexivo nos permite visualizar qué es lo mejor para el individuo o para la sociedad. Sin embargo, en la moral es una actitud intransigente, es decir, lo dice la norma social, lo dice la regla, lo dice la ley, entonces así se tiene que hacer, no hay de otra. El juicio de valores en la ética es relativista, ¿sí? Porque toma en consideración cada situación como algo único, como algo a desarrollar, pero en la moral es inmutable. Como estamos hablando de un sistema ya creado y que hay que seguir, entonces el juicio de valores pues ya está determinado por el entorno social. Bien, vamos a hablar para terminar este video finalmente del sentido sociocultural de la ética, ¿sí? Es importante destacar que cada persona nace en el seno de una cultura, nace en el seno social. Es importante destacar que el ser humano es un ser social por naturaleza, no nada más, bueno, vivimos en grupos desde que nacemos, incluso para nacer necesitamos de grupos sociales, no quiere decir que vamos caminando y de repente aparece un bebé y listo, ¿no? Sino, incluso hasta para nacer se necesita de un grupo social, ¿no? Entonces nacemos en un entorno social, vivimos en sociedad, bueno, y dentro de esa sociedad predominan culturas. Cada cultura pues se encuentra inmerso en un propio mundo de significados, de instituciones, de formas de vida que han sido traspasadas de generación en generación. Entonces, cada persona pues tiene que aprender a formar su propia visión del mundo a partir de las creencias y actitudes que le son transmitidas por la propia comunidad cultural. Nos enfrentamos entonces a un proceso de culturalización, en donde aprendemos la cultura, las normas, bases, conocimientos, etcétera, etcétera, del lugar en donde nacemos. Y la cultura es información transmitida por enseñanza y aprendizaje. Bueno, la cultura entonces es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Lo que les comentaba, la persona que nace en un determinado seno cultural pues aprende esos rasgos espirituales, distintivos, afectivos que va a caracterizar ese grupo social. El sentido sociocultural de la ética entonces va a adquirir sentido a partir del actuar ético del individuo, ¿sí? De hecho, los individuos tenemos en cierta manera 3 formas de comportarnos de acuerdo a esto. Primero, que el individuo pueda aceptar por todas las normas establecidas por una sociedad, ese es como que el primer escenario. El segundo escenario es que no se acepten las convenciones establecidas en un orden social, ¿sí? Porque no todos los individuos aceptan las normas que están dentro de la sociedad. Y la tercera es que bueno, las relaciones que algunos individuos adoptan ante la sociedad. A nadie se le escapa que existen individuos que intentan solo y exclusivamente conseguir lo que quieren. Tenemos 3 escenarios de cómo el individuo entonces puede comportarse en el aspecto sociocultural, o puede aceptar todas las reglas, o no aceptarlas, o aceptarlas a conveniencia, únicamente aceptando lo que ellos quieran. Bien, y hasta aquí el video del día de